La madrugada todavía no terminaba de asentarse cuando algo raro empezó a sentirse en el tramo rural del kilómetro 13.7 de la 37D. No era un ruido, era la falta de él. Ese tipo de silencio que en tierra caliente solo aparece cuando algo grande se está moviendo donde no debería. En las casas dispersas junto a la brecha el 8, los perros comenzaron a ladrar al mismo tiempo. Rosa, la de la tiendita, se incorporó medio dormida y buscó a su hija en la oscuridad. «Quédate abajo, mi amor». Había aprendido a leer ese silencio igual que se lee una señal de tormenta. A menos de 1 kilómetro, la unidad Fénix 12 avanzaba en completo sigilo. No había luces, no había radios abiertas, solo comunicación cifrada y el arrastre tenue del equipo por la maleza húmeda. El teniente Ramírez R7 caminaba adelante, respirando por la nariz para no empañar la mira térmica. A esa hora, el aire olía a hoja mojada, diésel viejo y tierra suelta. La loma estaba fría. Los cerros guardaban el ruido como si tuvieran la boca cerrada. 0514. Delta 3 susurró. Tengo calor no lineal. Varios puntos. Avanzando sin luces. En la pantalla aparecieron formas altas, contornos irregulares, placas frontales demasiado gruesas para ser camionetas normales. Los operadores se miraron sin hablar. Monstruos. Blindaje artesanal. Grupo Sierra Zafiro. R7 levantó la mano y todo el equipo se detuvo. Durante 5 segundos, nadie se movió. Solo se escuchaba la respiración contenida y el roce de un insecto contra el visor. En el aire, el Águila Sombra 2 se mantenía sin luces, registrando desde altura. El operador aéreo confirmó. Columna de 20 plus vehículos. Punta, centro, cola. Formación limpia. Esto va hacia zona habitada. En su casa de adobe viejo, don Lino, el abuelo del radio AM, bajó el volumen sin pensarlo. 8 años antes había escuchado ese mismo tono metálico antes de que se armara una balacera que arrasó una huerta completa. «Otra vez no», murmuró. A ras de suelo, el convoy del CTC seguía avanzando. Una trocona perdió velocidad un instante. Problemas de motor en el artillado Número 3. Ese microcorte, casi imperceptible, abrió un hueco táctico. R7 tomó la decisión sin elevar la voz. Interceptar. La palabra cayó fría. Todos se activaron al mismo tiempo. El primer disparo fue quirúrgico, un impacto en la zona baja del monstruo punta. El segundo entró en el área de tracción. El tercero bastó para sacarlo del eje. El blindado se inclinó, mordió la cuneta y soltó una nube de polvo tan espesa que se tragó medio camino. Los sicarios del segundo vehículo reaccionaron al instante. Ráfagas largas, disparejo, calibre grueso, rebotando contra troncos, levantando astillas. El eco se partió entre los cerros y regresó multiplicado. En la pequeña escuela de adobe, Mateo despertó porque el vidrio vibró. Abrazó su mochila. «Mamá, ¿ya empezó otra vez?» No obtuvo respuesta. Fénix 12 retrocedió medio nivel para tomar altura. No buscaban destruir. Buscaban cortar la movilidad sin llevar el fuego hacia donde estaban las casas. R7 marcó sectores con la mano. Nada de gritos. Nada de adrenalina inútil. Alfa. Presión leve. Bravo, marcar motores. Los operadores abrieron fuego medido. Los artilleros del CTC tiraban en abanico, intentando cubrir ángulos que ni siquiera veían por el polvo. Entonces llegó la alerta desde aire. Movimiento acelerado por retaguardia. Grupo adicional. Vienen rápido. R7 apretó la mandíbula. Sabía lo que eso significaba. Un intento de cerrar el cerco desde 2 frentes. Ordenó maniobra lateral hacia la franja elevada. Terreno irregular, humedad resbalosa, raíces que crujían bajo cada paso. El ruido de los motores del grupo que venía atrás se amplificó entre las lomas. Un sonido grave, metálico, como si arrastraran contenedores por el monte. El polvo comenzó a cubrir todo. Las sombras de los árboles temblaban como figuras distorsionadas. Desde el monstruo Número 2 salían ráfagas ciegas contra cualquier movimiento. El helicóptero volvió a avisar. Se intentan reorganizar. 2 monstruos aceleran. Intentan romper por costado. R7 clavó la bota. Respiró profundo y apoyó el fusil sobre la sección donde aún le dolía la vieja herida. En ese instante,
Los perros dejaron de ladrar. El silencio se cerró como una puerta. Un segundo después, desde el fondo del camino, estallaron los primeros fogonazos del grupo que venía por retaguardia, iluminando el monte con destellos cortos, fríos. R7 no parpadeó. «Aquí se define», dijo. El doble frente acababa de abrirse y la loma se convirtió en el único margen entre la patrulla y el cerco completo. El eco del primer intercambio todavía rebotaba en los cerros cuando el segundo grupo del CTC irrumpió por el tramo angosto del kilómetro 14. No venían con formación. Venían acelerados, levantando piedras, usando las luces intermitentes apenas un segundo para marcarse entre ellos. Era una entrada brusca. El tipo de maniobra que intenta romper una línea antes de que alcance a cerrarse. El teniente R7 lo vio claro. «Bravo, mantengan altura. Alfa, corten avance. No dejen que se unan». Las troconas del CTC entraron disparando desde las ventanillas. Destellos secos, repetidos, bañando la vegetación con luces amarillas que parecían golpes de soldadura. Una de las balas reventó un arbusto justo donde estaba recostado Hecho 2, que tuvo que deslizarse 1 metro hacia atrás para no quedar descubierto. El aire estaba tan denso que cada ráfaga levantaba polvo como si alguien soplara ceniza desde arriba. Delta 3 marcó en la mira a la primera trocona. Neumático delantero, disparo. La llanta colapsó con un sonido opaco, y la camioneta se detuvo de golpe, cruzándose sobre el camino como si alguien la hubiera jalado del eje. Los sicarios intentaron bajar, pero la confusión los dejó expuestos unos segundos críticos. R7 aprovechó. Avance controlado, cortes de 15 metros, nada de dispersión. La loma les daba visibilidad, pero también los obligaba a cuidar cada escalón. Un resbalón ahí significaba rodar hasta el camino abierto. Abajo, el convoy principal seguía intentando reorganizarse. El monstruo punta estaba inmóvil. El GLaDOS avanzaba lento, empujando tierra, torpe pero insistente. Dentro del casco metálico se escuchaban golpes, órdenes, alguien exigiendo que liberaran la artillada superior. Mientras tanto, en la tiendita de Rosa, el aire ya olía a pólvora. La mujer cerró las cortinas, apagó la luz y arrastró a su hija detrás del refrigerador. La niña temblaba. «Mamá, ¿van a venir aquí?» Rosa no respondió porque no sabía la respuesta. En la casa de don Lino, el viejo intentaba no mirar por la ventana. Conocía ese sonido profundo, el rugido de un monstruo tratando de tomar tracción. Lo escuchó una vez cerca de su huerta y no quiere volver a recordarlo. Se pegó al muro y murmuró una oración que se le quebró entre dientes. De regreso en la brecha, el combate tomó un ritmo raro. Silencios de 3, 4 segundos, seguidos por ráfagas cortas. El tipo de ritmo que aparece cuando ambos lados están tanteando terreno. Aéreo para Fénix. Movimientos en maleza norte. R7 cerró el puño. Un tercer grupo. Pequeño pero bien colocado. «No es frontal», dijo R7. «Quieren meterse por la diagonal». Los operadores ajustaron visores. La humedad de la madrugada ya les estaba empañando parte del cristal. La luna apenas entraba entre ramas, dibujando sombras alargadas que se movían con el viento. En ese punto, el polvo comenzó a cortar la visión térmica a nivel suelo. Alfa 4 dijo: «Tengo interferencia». «Mantén posición», ordenó R7. «No disparen hasta marcar punto térmico limpio». Abajo, el monstruo Onama 4, uno de los medianos, se acercó demasiado al barranco. El terreno, flojo por la lluvia pasada, cedió unos centímetros. El blindado se inclinó. Luego otro centímetro. Luego uno más. R7 lo alcanzó a ver entre huecos de hojas. «Ese vehículo está al límite». Una detonación lejana, del grupo que venía por el sur, retumbó en la ladera. El conductor del monstruo Nobla 4 se asustó, giró de más el volante y la tierra finalmente se abrió. El blindado volcó con un estruendo metálico que reventó el silencio. Polvo, chispas, placas golpeándose entre sí. Gritos apagados desde dentro. R7 no perdió tiempo. «Bravo, asegurar perímetro del volcamiento». «Alfa, vigilar diagonal norte». El operador sabía que un volcamiento podía detonar una reacción desesperada del convoy restante. Y así fue. El monstruo número 2 aceleró de golpe,
como si quisiera arrastrar a todos hacia una ruptura forzada. En el aire, Águila Sombra gritó por radio: «¡Se mueven! Intentan romper por el costado derecho». R7 exhaló despacio. Aquí viene la parte pesada. El doble frente no solo estaba activo, estaba a punto de cerrarse encima de ellos. El estruendo del volcamiento todavía flotaba en el aire cuando el monstruo Nubla 2 trató de ganar velocidad. Su rugido era profundo, desigual, como si el motor estuviera peleando contra su propio peso. El blindaje artesanal vibraba a cada bache, y aún así insistían en empujar hacia la derecha del camino para intentar abrir un corredor de escape. El teniente R7 lo vio claro desde la elevación. No los persigan. Corten movilidad, no línea. Sabía que si Fénix 12 descendía de golpe, quedaban expuestos a la diagonal norte donde el tercer grupo avanzaba entre la maleza. El polvo en suspensión hacía que todo pareciera un incendio sin fuego. R7 se agachó, apoyando la mira en una roca húmeda. Delta, marca puntos débiles. Tengo ventilación trasera y unión de placas, respondió el operador. Distancia 190, disparo. El proyectil pegó justo donde terminaba la lámina reforzada. Un sonido seco, metálico, que hizo que el monstruo Nubla 2 perdiera su aceleración por un segundo. No era suficiente para pararlo, pero sí para obligarlo a corregir trayectoria, y ese pequeño cambio le quitó ángulo de salida. Mientras tanto, en la maleza norte, el grupo sorpresa del CTC avanzaba en tandas de 3. Pasos cuidadosos, silencio total. Eran menos hombres, pero conocían la zona. Querían entrar por la diagonal y dividir a Fénix 12 en 2 sectores. Águila Sombra 2 actualizó. Térmicos intermitentes. Están usando vegetación para cortar firma. R7 chasqueó la lengua. Quieren acercarse a 10 metros. Si lo logran, nos enredan. Hecho 4, desde una posición baja. Levantó apenas la mano. Escucho hojas rotas. 3, quizá 4. R7 movió la cabeza en un ángulo mínimo. Bravo, aguanten. Nada de disparar sin firma. El viento cambió de dirección y el olor a pólvora húmeda llegó hasta la loma. Alfa 2 tensó el fusil. R7 lo frenó con un gesto breve. A unos cientos de metros, Rosa seguía escondida detrás del refrigerador. La tienda olía a pan viejo y a miedo. La niña apretó su muñeca rota. «Mamá, ¿ya se van?» «Shh», susurró Rosa. «Falta poquito». Mentía sin querer. Sabía que la intensidad apenas iba a subir. En la casa del abuelo don Lino, la tierra vibró con el último empuje del monstruo Nubla 2. El viejo recordó la sensación en las plantas de los pies, igual que la noche en que unos hombres pasaron empujando una camioneta baleada. Cerró la puerta del baño y se quedó ahí, sin luz. En el camino, el desgaste comenzaba a ser visible. Los artilleros del CTC ya no tiraban ráfagas largas. Ahora eran golpes cortos, como si intentaran ahorrar munición o corregir visibilidad. Una de las troconas logísticas trató de moverse para entregar cajas, pero recibió un impacto en el radiador y empezó a vomitar vapor. R7 no levantó la voz. Solo motores y ejes, nada más. Alfa 3 disparó en 3 tiempos. Uno a la junta de amortiguación, otro al soporte lateral, el último al diferencial. La trocona murió en seco, frenada por su propio peso. El polvo obligó a Delta 5 a cambiar a visor nocturno. «Pierdo térmico a cada ráfaga», informó. «Mantén nocturno», dijo R7. «Aire nos cubre térmico». Águila Sombra intervino. «Movimiento en zigzag del grupo norte. Están a 40 metros de Alfa». R7 masculló. «Ya vienen». El primer disparo del grupo sorpresa salió desde un ángulo imposible. Roto, seco, directo a donde Bravo tenía apoyo. Las balas rebotaron contra las raíces de un árbol, reventando fragmentos de madera que salieron volando como insectos. «Contacto norte», avisó Bravo 1. «Marquen firmas. Nada de perseguirlos a ciegas», ordenó R7. En sincronía con aire, Fénix 12 devolvió fuego quirúrgico. No tiraban hacia la maleza completa, solo a los puntos térmicos que parpadeaban entre hojas. Uno de los agresores quedó atrapado entre una pendiente y una raíz gruesa. Otro intentó subir por la ladera resbalosa, pero el terreno lo obligó a exponerse un instante. Ese momento bastó. El resto retrocedió hacia el bosque.
R7 respiró hondo. Bravo, mantener línea. Alfa, presión en convoy. Estamos a un quiebre. Y entonces ocurrió lo que nadie del CTC esperaba. El monstruo Nobara 2, al intentar girar hacia la brecha lateral, quedó atrapado en un hueco del terreno. Su rueda trasera giró en vacío, escupiendo tierra. El blindaje, pesado e inflexible, lo mantuvo hundido como si alguien le hubiera puesto una mano encima. Delta 6 lo dijo sin emoción. «Lo tenemos clavado, mi teniente». R7 se incorporó medio centímetro. El convoy acababa de perder su único vehículo con movilidad real, y el grupo Sierra Zafiro estaba a segundos de quebrarse. El monstruo Punubra 2 patinaba sin avanzar. Sus ruedas traseras escupían tierra húmeda, formando un arco de lodo que caía sobre su propio blindaje. Desde adentro se escuchaban golpes, órdenes tensas, una voz pidiendo «¡Dale, dale!», como si gritarle al motor fuera a cambiar la física del terreno. El teniente R7 ya lo había leído. Ese era el punto de ruptura. «Edex, prepárense. Charapendo es suya». No era una orden ruidosa, era casi un murmullo. Pero el equipo de explosivos de precisión entendió de inmediato. Lo que iban a hacer no era destruir, era quitar camino, crear un bloqueo natural sin empujar el combate hacia las casas. La brecha lateral que llevaba hacia Charapendo era estrecha, cubierta por ramas. Si el CTC lograba meter ahí uno de sus monstruos, Fénix 12 perdería la ventaja del terreno. El convoy podría desaparecer entre aguacates y maleza en cuestión de minutos. Mientras los operadores se desplegaban, el aire avisó. Movimientos rápidos en la parte sur del convoy. Intentan empujar una logística. «Copia», respondió R7 sin alterar el pulso. El polvo ya era tan espeso que a ratos parecía niebla. Los pájaros en los árboles no cantaban. Solo se escuchaba el golpeteo seco de las láminas artesanales ajustándose bajo estrés. Detrás de un tronco ancho, Alfa Edex abrió el maletín. Una carga lineal y 2 detonadores remotos. Sin dramatismo, sin prisa. Se movían como si estuvieran calibrando una herramienta, no preparando un corte que podría decidir toda la noche. En la tiendita, Rosa acercó a su hija a la pared más gruesa. La niña preguntó, «¿Ya pasó?». Rosa negó levemente. Seguía escuchando algo que la piel reconocía antes que el oído. Ese zumbido grave, sostenido, de los monstruos forzando motores. A unos metros, en su casa, don Lino se cubría la cabeza. Había visto varias mañanas teñidas por humo, y sabía que, cuando el camino retumba así, nadie duerme a salvo, ni en el baño. R7 bajó por la loma en silencio, junto con Bravo 2. Se acercaron al borde de la brecha Charapendo, revisando raíces, humedad, el ancho exacto del paso. El aire volvió a cortar la radio. Monstruo Nonula 3 intenta girar. Tienen 5 segundos antes de que entren. R7 levantó la mano. Edex, va. Alfa Edex colocó la carga en una zona donde el terreno formaba un pequeño cuello natural. No era tierra suelta. Era una mezcla de piedra, arcilla y raíces viejas, suficiente para provocar un derrumbe dirigido. Retrocedieron 10 metros. Encendieron el primer detonador. Esperaron. El sonido no fue fuerte, no fue espectacular. Fue un golpe sordo, casi un rugido contenido, como si la tierra expulsara aire y luego colapsara sobre sí misma. Una parte del camino simplemente se hundió, dejando un borde irregular y un surco de tierra caída que bloqueaba el paso. Las hojas volaron en un remolino lento. El polvo se elevó en espiral. El monstruo Nova 3 llegó justo después. Demasiado tarde. Frenó en seco, sacudiendo su propia estructura. Intentó avanzar sobre el derrumbe, pero el peso lo hundió más. Su ángulo quedó torcido, igual que un animal cansado apoyando mal la pata. Delta 6 informó. Vehículo atrapado. Tracción nula. R7 exhaló por la nariz. Cerramos Charapendo. Eso significaba algo claro. El convoy ya no podía romper por el flanco. Lo que quedaba era presión frontal y desgaste, y el CTC no tenía margen. Abajo, los sicarios comenzaron a gritarse entre ellos. Se escucharon discusiones, un par de disparos al aire, golpes contra placas. La moral no era un concepto abstracto, era un ruido. Y en ese momento, ese ruido estaba quebrándose.
Águila Sombra actualizó. Movimiento disperso en la retaguardia. Están intentando salirse por senderos secundarios. Negativo, dijo R7. Nadie persigue. Mantengan cerco. Los operadores ajustaron posiciones, triangulando 3 sectores. La humedad volvía resbaloso cada movimiento. A lo lejos, un gallo cantó antes de tiempo, confundido por las detonaciones. Bravo 1 murmuró. Mi teniente, convoy principal está parando. Déjenlos. El desgaste ya los alcanzó. El silencio volvió a aparecer, denso, pesado. Era el tipo de silencio que cae entre 2 decisiones, rendirse o hacer una estupidez. R7 bajó la mira lentamente. Prepárense, dijo sin levantar la voz. Van a intentar algo. La noche se tensó como una cuerda, y justo cuando parecía que el convoy había aceptado el bloqueo, un motor volvió a rugir desde el fondo, más fuerte, más decidido que antes. El motor que rugió al fondo no era cualquier vehículo. Era el monstruo Amoral 5, uno de los medianos, pero con suficiente potencia para intentar un contraempuje aunque el convoy estuviera fracturado. El sonido venía acompañado de un silbido irregular, típico de los motores artesanales que fueron parchados con piezas distintas. El teniente R7 cerró la mano. Ese empuje no buscaba romper el cerco. Buscaba empalmar 2 sectores del convoy para no quedar aislados. Bravo, mantengan cruce. Alfa. Presión controlada. Nadie baja al camino. El blindado emergió entre el polvo, avanzando con la nariz inclinada y la torreta vibrando. Dispararon ráfagas cortas, abriendo abanicos inestables que rebotaban contra los troncos y levantaban hojas secas que no deberían moverse a esa hora. Delta 3 marcó en térmico. No van a sostener dirección. La suspensión está colgando. Pero el monstruo seguía empujando. Más que un avance táctico, parecía un acto de obstinación. Una reacción de convoy que siente que está perdiendo terreno y necesita demostrar que aún respira. Los operadores de Fénix 12 aguantaron en la ladera. El polvo subía hasta la cintura, como si el monte estuviera hirviendo. A unos metros de la brecha, Rosa apretó la mano de su hija. El ruido del motor parecía acercarse, luego alejarse, luego volver. Un temblor pequeño, rítmico, retumbaba en la loza del techo. La niña preguntó con un hilo de voz, ¿van a pasar por aquí? Rosa no pudo decir no. En la casa de don Lino, los marcos de las ventanas vibraban. El viejo pensó, por un segundo, en abrir la puerta y correr hacia el arroyo, como hizo una vez hace muchos años. Pero sus rodillas ya no respondían igual. Se quedó sentado, mirando la oscuridad. Contacto sur, informó Bravo 2. Intentan avanzar 2 troconas detrás del monstruo Sobra 5. R7 levantó un dedo. Corten ritmo. No respondan en ráfaga. La loma ofrecía un ángulo claro, pero también obligaba a los operadores a no exponerse. El tercer grupo, el de la diagonal norte, podría aprovechar cualquier sobresalto para acercarse. Águila Sombra avisó por radio. Grupo sorpresa moviéndose otra vez. 3 térmicos activos. Recibido, respondió R7. Cerrar sector norte sin disparar. Las luces térmicas parpadeaban entre la maleza, como brasas apagándose y volviendo a encender. Los sicarios avanzaban lento, pegados a raíces gruesas. Querían una sola oportunidad, acercarse a menos de 15 metros y abrir fuego en elevación. Pero la humedad jugaba en su contra. Cada paso sobre tierra mojada dejaba un rastro breve, visible desde el aire. «Mi teniente», susurró Alfa 2, «están alineándose». «Lo sé. No nos movemos todavía». Abajo, el monstruo Móvela 5 finalmente corrigió dirección y aceleró directo hacia el punto donde Bravo mantenía cobertura. La torreta giró. Se preparaban para soltar una ráfaga más larga. R7 midió distancia rápida. Viento leve. Terreno irregular. Lámina caliente. Delta, motor. Bravo, ejes. Alfa, sostener diagonal. El primer impacto fue de Delta 3, un tiro seco, quirúrgico, que pegó justo donde la ventilación lateral unía 2 placas. El motor tosió, luego gorgoteó, luego bajó revoluciones. Bravo 1 remató con 3 tiros a la zona baja del eje. La tracción murió. El monstruo Novery 5 se frenó abruptamente, inclinándose hacia un lado. La torreta quedó atascada en un ángulo inútil.
Dentro se escucharon golpes y gritos. Una de las puertas traseras intentó abrirse, pero el peso del blindaje la mantuvo cerrada. En ese preciso momento, el grupo Sorpresa Norte aprovechó el ruido del motor muriendo para intentar acercarse. Dos figuras avanzaron rápido entre los troncos. Otra se movió por un borde de lodo. Águila Sombra gritó entre estática. Térmico en ascenso. Se acercan a su línea. R7 giró el rostro apenas 1 centímetro. Alfa ya. 3 disparos medidos, uno detrás del otro, salieron desde la elevación. No fueron ráfagas, fueron cortes. Las figuras se detuvieron de golpe entre la maleza. El resto del grupo retrocedió en silencio. El monte volvió a respirar. «Mi teniente», dijo Bravo 3, «el convoy está desordenado». «Eso no es desorden», corrigió R7. «Es fractura». Y como si el CTC lo hubiera entendido al mismo tiempo, se escuchó lo inevitable. Otro monstruo encendió motor, pero esta vez no para avanzar, sino para retroceder. Algo se estaba rompiendo dentro del convoy, y en la siguiente ráfaga iba a quedar claro. El motor que retrocedía tenía un sonido diferente. No era aceleración controlada. Era miedo mecánico, un rugido tembloroso, interrumpido por estallidos breves de combustión pobre. El blindaje vibraba como si cada placa estuviera a punto de soltarse. El teniente R7 lo identificó de inmediato. Ese monstruo no retrocede para reorganizarse. Retrocede porque no quiere morir aquí. Abajo, los sicarios de Sierra Zafiro gritaban entre el polvo. No había un jefe coordinando. No había claves limpias. Desde aire llegaba puro ruido. Voces superpuestas, órdenes contradictorias, golpes metálicos contra puertas reforzadas. Lo que antes era un convoy disciplinado empezaba a oler a fractura emocional. Bravo 2 murmuró. «Se están jalando entre ellos, mi teniente». R7 no respondió. Estaba escuchando algo más profundo. El sonido de un grupo que empieza a pelearse consigo mismo. En la tiendita, Rosa sintió un silencio repentino y extraño. Las paredes ya no vibraban. El ruido del motor retrocediendo se alejaba, pero dejaba un hueco en el aire, como cuando alguien apaga un ventilador de golpe. «Mamá», susurró la niña. Rosa temía que ese silencio fuera peor, porque a veces, en estas tierras, el silencio significa que alguien está por hacer una locura. R7 movió la cabeza 1 milímetro. «Alfa, no avancen. Bravo, mantengan cruce. Delta, térmico continuo». El polvo volvía a la noche espesa. Las luces térmicas se apagaban y encendían como luciérnagas enfermas. El monstruo que retrocedía giró de lado, tratando de orientarse hacia una brecha secundaria que no estaba diseñada para su peso. Águila Sombra avisó. «Intentan meter el vehículo en un sendero angosto. No cabe». «Déjenlos», respondió R7. «El terreno va a hablar por nosotros». El blindado avanzó medio metro, y su placa lateral raspó contra el tronco de un árbol grueso. La estructura entera gimió. Desde dentro, alguien golpeó la lámina, desesperado. Delta 4 dijo en seco. «Ese vehículo ya está muerto». «Todavía no», corrigió R7, «pero está por quebrarse». El grupo Sorpresa Norte, debilitado, había tomado distancia. Pero uno de ellos, el más joven, por movimiento térmico y altura estimada, intentó rodear por una zanja de lodo. No disparó, no gritó. Movimientos lentos, de alguien que apuesta por la oscuridad absoluta. Alfa 1 lo vio primero. «Tengo uno. Sombra baja. No tires», ordenó R7. «Espera firma completa». La firma llegó 2 segundos después, un brazo cortando una rama. El disparo fue único. El silencio volvió a comerse el bosque. Mientras eso ocurría, el convoy principal terminó de dividirse en dos. Grupo A, los monstruos inmovilizados, hundidos en lodo o atascados detrás del bloqueo. Los hombres dentro ya no gritaban. Solo se escuchaban golpes suaves, como si revisaran placas buscando huecos por donde escapar. Grupo B, los que retrocedían sin rumbo, empujando troconas logísticas, intentando abrir paso entre árboles demasiado juntos. Este grupo no huía hacia un plan, huía por instinto. Águila Sombra transmitió. Movimientos dispersos, pierden formación. Es fractura completa, confirmó R7. No queda mando. Bravo 3 agregó. Veo sombras peleándose entre ellos.
Ignórenlos, dijo R7. Mantengan cerco. El sonido de golpes metálicos confirmó lo que Aire decía. Había discusiones físicas dentro de uno de los monstruos, gritos ahogados, insultos cortados por el ruido de lámina. El convoy estaba implosionando desde adentro. R7 analizó rápido los sectores. Si Grupo B lograba salir hacia el noreste, se perderían entre huertas. Si Grupo A intentaba reorganizarse, podrían crear un punto de resistencia. Pero ninguno de esos movimientos parecía viable. Estaban demasiado divididos, demasiado asustados. «Mi teniente», susurró Alfa 2. «¿Avanzamos?» R7 negó con la cabeza. «No todavía. El miedo también se usa». El viento cambió. El polvo se movió hacia la derecha, despejando un corredor visual. Delta 3 jadeó entre dientes. «Tengo visual. Uno de los monstruos está abriendo puertas». «¿Rendición?», preguntó Bravo 1. «No lo sé», dijo Delta 3, «pero alguien está saliendo». R7 bajó la mira 1 centímetro. «Manténganse fríos. Nadie dispara». En el camino, una sombra bajó del blindado. Luego otra. Luego una tercera. Parecían moverse con manos arriba, hasta que una de ellas giró hacia la maleza, corriendo a toda velocidad. R7 murmuró. «Ahí está. La tercera fractura». Y ese corredor que el polvo había despejado acababa de volverse el punto más peligroso de toda la noche. La primera sombra que corrió desde el monstruo no buscaba rendirse. Buscaba romper línea, perderse en la maleza y obligar a Fénix 12 a dividirse. Era un movimiento desesperado, pero cargado de esa intuición rural que tienen los hombres que han vivido entre brechas. Si llegas a los árboles, si te confunde el polvo, si avanzas sin luces, quizá tengas una oportunidad. El teniente R7 lo leyó en un instante. Nadie persigue. Mantengan visual. El error más común en una noche así era ir detrás del primero que huye. Ahí es donde revientan emboscadas. Ahí es donde se pierden hombres. La figura corrió agachada, usando el tronco de un mezquite como cobertura. Otros dos lo siguieron a distancia, uno tambaleándose por la pendiente, el otro mirando hacia atrás cada 3 pasos. Desde el monstruo inmóvil, alguien gritó algo que se mezcló con el polvo. No era una orden, era un insulto cortado por tos. Los que quedaban adentro no sabían si huir o quedarse encerrados en esa caja de acero caliente. Águila Sombra avisó por radio. 3 firmas en movimiento hacia noreste. 1 acelerada, 2 rezagadas. «Recibido», respondió R7. «Mantengan altura. No entren». En la tiendita, Rosa escuchó pasos rápidos, pero no supo si eran humanos o ramas cayendo. Su hija la abrazó más fuerte. El silencio entre ráfagas era lo peor. Ese hueco donde la mente imagina cosas que aún no pasan. En la ladera, Fénix 12 ajustó posiciones. La humedad se pegaba a los guantes. Los cascos tenían una fina capa de polvo rojizo. Bravo 2 siguió la sombra que iba adelante. «Está acelerando, mi teniente». «Lo sé», dijo R7, pero su tono no era de preocupación, era de cálculo. El hombre que avanzaba primero, el de piernas rápidas, seguramente joven, cometió un error. Al cruzar una zona de raíces, levantó demasiado el brazo para no tropezar. Ese movimiento generó una firma térmica limpia. R7 chasqueó la lengua. «Alfa 1». El disparo salió seco, preciso, sin vibración. La firma cayó entre la maleza sin ruido extra. Los otros 2 se frenaron de golpe. Uno quiso arrastrarse hacia un tronco. El otro se quedó inmóvil, respirando fuerte, indeciso. Delta 5 habló despacio. «Tengo al segundo». R7 negó con un gesto. «No, dejen que escoja su error». El hombre indeciso miró hacia atrás, luego hacia adelante, luego al cielo como buscando señal. Finalmente corrió hacia la pendiente equivocada, una bajada de lodo que llevaba directo a una zona donde el aire podía verlo desde arriba sin obstáculos. «Térmico limpio», avisó Águila Sombra. «Bravo 1», dijo R7. Disparo. Silencio. El tercero, el que se había tirado al suelo, intentó arrastrarse, lento, pegado a la tierra. No disparó. No habló. Solo respiraba fuerte, dejando una línea de calor en la cámara térmica, como un caracol brillante. Delta 3 murmuró. «Está a 5 metros de una roca».
R7 observó. Si llega a esa roca, lo perdemos en la hondonada. Pausa breve. Alfa, cierre. Un solo disparo. La firma se detuvo. Mientras la maleza recuperaba silencio, el grupo B terminó de romperse. Los vehículos logísticos trataron de huir en direcciones distintas, chocando con matorrales, hundiéndose en lodo que no soportaba el peso. Las placas se hundían como si la tierra quisiera tragárselos. Uno intentó dar vuelta en U, pero el radiador ya estaba perforado y expulsaba vapor como si hirviera. Bravo 1 informó. Mi teniente, los choferes abandonaron la logística. 2 corren hacia la brecha. Permítanles avanzar, ordenó R7. El terreno los va a detener. Y así fue. La brecha subió, luego bajó, luego se cerró entre árboles. Se escuchó un grito breve, una caída. Luego nada. Águila Sombra sintetizó. Convoy dividido en 3. Grupo B sin movilidad. Grupo A inmóvil. Grupo Norte desactivado. R7 asintió, apenas. El desgaste había terminado de hacer su trabajo. Fénix, ármense en línea. Vamos por los últimos monstruos. La noche volvió a quedarse sin viento. El polvo se asentó en capas delgadas sobre las ramas. Incluso los perros guardaron silencio. Y justo cuando R7 levantó la mano para marcar el avance final, uno de los monstruos inmóviles encendió motor. Muy lento, muy bajo, como si despertara algo que no debía despertarse. El sonido del motor no era normal. No era un encendido pleno, tampoco un intento torpe. Era un arrastre profundo, como si alguien adentro estuviera girando el motor con una batería casi muerta. Un ruido grave, apagado, que vibraba entre los troncos y hacía que el polvo en el aire cambiara de dirección. El teniente R7 levantó 2 dedos. Toda la línea se congeló. Ese monstruo llevaba más de 20 minutos inmóvil. Sus placas estaban calientes por dentro, frías por fuera. Nadie esperaba que pudiera moverse otra vez. Bravo 1 susurró. Mi teniente, ¿van a intentar romper? R7 ladeó la cabeza. No tienen dónde. Pausa. Pero alguien allá adentro todavía cree que puede. El blindado empezó a enderezarse. Muy lento. La tierra debajo cedió un poco, como si se quejara del peso. Una luz tenue, no faro, sino alguna lámpara interna autónoma, se filtró por una ranura de lámina y parpadeó 2 veces. Delta 3 movió la mira. Térmico irregular. Veo movimiento dentro, pero no identifico cuántos. El motor tosió. Luego rugió. Muy bajo, como si hubiera despertado con resentimiento. En la tiendita, Rosa sintió el zumbido bajo como si viniera desde el piso. La niña abrió los ojos grandes. Mamá, ¿eso qué es? Un carro muy grande, respondió Rosa sin saber cómo explicarlo. El sonido no era como los otros. Este tenía un ritmo más lento, más pesado, casi doloroso, y eso lo hacía más inquietante. En la ladera, Fénix 12 ajustó la formación sin hacer ruido. Las botas se enterraban suave en la tierra húmeda. El viento sopló hacia el sur, trayendo olor a metal caliente y combustión vieja. Águila Sombra marcó en radio. El monstruo está buscando ángulo. La torreta intenta girar. ¿Funciona? Preguntó R7. Negativo. Está trabada. R7 respiró hondo. Entonces no buscan disparar. Buscan mover algo. El blindado avanzó unos 30 centímetros. Luego se detuvo. Luego otros 20. Como si empujara contra un obstáculo invisible, o contra el miedo de quienes lo manejaban. Bravo 2 notó algo raro. Mi teniente, la puerta trasera se está abriendo. R7 apuntó de inmediato. Nadie dispara. Esperen. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mano apareció primero, luego un brazo, luego una silueta entera, encorvada, respirando con fuerza. No levantó las manos. No apuntó. Simplemente salió. Miró hacia el monte oscuro, luego hacia la carretera, luego hacia donde estaba la loma. Y habló. No se escuchó qué dijo. Era demasiado bajo, demasiado ahogado por el motor agonizante. Pero el tono no era de combate. Era de alguien que no podía seguir, de alguien que había llegado a su límite. Mi teniente, susurró Alfa 4. ¿Rendición? R7 no contestó. Nada en tierra caliente se asume sin confirmarlo 2 veces. El hombre dio 2 pasos fuera del blindado, y ahí, detrás de él,
apareció otra figura, más baja, más tensa. La sombra se asomó, pero no salió por completo. Delta 3 dijo. El segundo está apuntando hacia atrás, hacia dentro del vehículo. R7 frunció el ceño. No es rendición. Pausa. Es conflicto interno. El motor volvió a rugir, más fuerte esta vez. La torreta vibró. Las placas chocaron entre sí. Y entonces, desde dentro del monstruo, estalló una ráfaga corta. No hacia afuera, hacia adentro. El primer hombre, el que había salido, giró sobre sí mismo sorprendido. La sombra que se escondía atrás trató de cerrar la puerta, desesperada. Bravo 1, murmuró. Están peleándose. R7 apretó la mandíbula. Ya están rotos. Hasta adentro del acero. La ráfaga interna resonó como si alguien sacudiera una caja metálica llena de piedras. Luego silencio. Absoluto. Pesado. El blindado quedó inmóvil. Sin motor. Sin voces. Sin movimiento térmico. Águila Sombra habló. No hay firmas activas. Se apagaron todas. R7 bajó la mira muy despacio. La noche respiró hondo. Fénix, avanzar. Aseguren ese vehículo. Y cuando la línea se preparaba para descender, el bosque a la izquierda soltó un crujido extraño, largo, húmedo. No era un animal. Delta 5 giró la cabeza. Mi teniente, tengo otra firma. No es convoy. ¿Qué es? Hubo una pausa. Una persona. Sola. Caminando hacia ustedes. La firma no se movía como un sicario. No tenía ritmo táctico. No hacía pausas para escuchar. Caminaba recto, lento, con un balanceo raro, como si cada paso fuera más una obligación que una decisión. Delta 5 ajustó el zoom. Es una persona, pero no viene agachada. R7 tensó la mirada. ¿Va armada? Negativo. Pausa. Viene. Con las manos juntas. No sé si están arriba o si las trae sujetas al pecho. El silencio en la ladera se volvió una capa gruesa, pesada, pegada al aire. Todos los operadores de Fénix 12 movieron sus miras apenas unos milímetros, buscando ángulos que no tocaran casas ni sombras del monte. Águila Sombra agregó. La firma es pequeña, unos 50-55 kilos. No es equipo. R7 masculló. ¿Una mujer? ¿Un joven? No puedo confirmarlo, dijo el operador aéreo. Pero no tiene blindaje. Y no corre. En la tiendita, Rosa escuchó ese silencio particular. Ese que cae cuando los soldados apuntan pero no disparan. Se asomó apenas por la rendija de la cortina. No vio nada, pero sintió que alguien estaba ahí afuera, entre los árboles, donde la noche se hace más gruesa. «Mamá», susurró la niña. Rosa la abrazó sin entender por qué ahora sentía más miedo que durante las ráfagas. La figura salió del borde del monte. Tenía la ropa oscura, empolvada, las manos al frente, pero no por arriba, cruzadas sobre el pecho, como si tratara de proteger algo. Alfa 3 dijo entre dientes, «No trae arma», pero R7 levantó la mano. Eso no significa nada. Sabía de sobra que muchos hombres heridos salen así, sujetándose una venda, un trapo o una granada sin seguro. La figura avanzó 3 pasos más. Ahora ya podían ver que era joven, muy joven, 16, quizá 17 años, cara embarrada de tierra, respiración irregular. Bravo 1 bajó el tono. Mi teniente, parece un halcón. R7 sostuvo la mira. Los halcones no caminan así, los halcones corren. Pausa dura. Este no está corriendo. Delta 3 observó algo más. Está sangrando del brazo. R7 respondió seco. ¿Herida de bala? No. Corte o lámina. El muchacho dio otro paso y levantó la mirada. No habló. No pidió ayuda. Solo buscó un punto en la oscuridad, como si supiera exactamente dónde estaba la línea de Fénix 12. Alfa 1 respiró profundo. Mi teniente, ¿y si es de los que quedaron encerrados? Entonces aún puede llevar algo encima, dijo R7, y no voy a perder a nadie por asumirlo mejor. El chico levantó lentamente las manos. No del todo, solo lo suficiente para mostrar que no tenía nada visible. Luego abrió la boca, pero lo que salió no fue una súplica, fue un temblor de voz, casi inaudible. No, no soy de ellos. Nadie en la loma se movió. Nadie bajó el arma. Nadie avanzó.
R7 analizó cada detalle. La postura, el peso del cuerpo en el talón, la dirección de las rodillas, la manera en que apretaba la muñeca izquierda. Algo no cuadraba. Delta, susurró. ¿Ves lo mismo que yo? Sí, mi teniente. Pausa helada. Tiene algo en la mano derecha, muy pequeño. ¿Qué es? Delta 3 afinó el zoom. No sé. Otra pausa. Pero lo está escondiendo entre los dedos. El chico dio otro paso. El polvo se levantó alrededor de sus tenis desgastados. Giró la cabeza apenas hacia la dirección donde, minutos antes, había corrido uno de sus compañeros muertos. R7 apretó la mandíbula. Algo en ese giro era demasiado consciente. «¡Alto!», ordenó R7 en voz baja pero firme. «No se acerque más». El chico se detuvo. Tembló. Respiró hondo. Apretó lo que llevaba en la mano derecha. Delta 3 dijo: «Mi teniente, parece un detonador». R7 soltó un susurro que sonó como un golpe seco. «Fénix, contención ya, movimiento en abanico, es trampa». Y justo en ese instante, el muchacho abrió la mano, y algo pequeño, metálico, cayó al suelo con un sonido demasiado ligero para la cantidad de problemas que acababa de desatar. El objeto rebotó en la tierra seca con un tintineo metálico que no coincidía con ningún sonido típico de la noche. No era una bala, no era un casquillo, no era una pieza del blindaje. Era demasiado leve y demasiado intencional. El teniente R7 bajó el centro de gravedad como si el suelo pudiera hundirse. «Fénix, abanico defensivo. Nadie dispare sin visual». Delta 3 enfocó el visor térmico hacia el objeto. El polvo aún flotaba alrededor, pero dejó ver una forma corta, cilíndrica, con un brillo irregular. «Mi teniente, no es un detonador». R7 frunció el ceño. «¿Entonces qué es?». Delta respiró antes de responder. «Parece un pulsador, un botón improvisado, un interruptor de baja potencia». R7 sintió que algo en el aire se tensó como un cable a punto de reventar. «Bravo, revisen terreno. Busquen línea, cable, lo que sea». «Negativo visual», contestó Bravo 1. «No hay cable expuesto». «Entonces es inalámbrico», murmuró R7. El muchacho no se movía, no lloraba, no pedía ayuda. Solo mantenía la vista clavada en la tierra donde había caído el objeto, como si esperara que hiciera algo, o como si tuviera miedo de que no lo hiciera. Águila Sombra habló entre estática. «Mi teniente, hay posibilidad de que estuviera vinculado a un carga improvisada dentro del monstruo». «¿Dentro?». «Sí. Si discutieron entre ellos, pudieron colocar algo en...». La transmisión se cortó por un segundo. La cabina. «Sin seguro». R7 apretó los dientes. Los CTC solían hacerlo. Cuando un blindado estaba perdido, alguien dejaba un regalo adentro para retrasar aseguramiento, pero esta vez había otra variable. El chico. Alfa, contención. Bravo, ángulo derecho. Delta, térmico completo. La línea se reacomodó en silencio. En la tiendita, Rosa escuchó el sonido metálico, pero no entendió qué era. Su hija se tapó los oídos. El aire estaba tan quieto que incluso el zumbido de un insecto parecía ofensivo. El muchacho finalmente habló, con la voz rota, sin levantarse del todo. «No, no funcionó». R7 entrecerró los ojos. «¿Qué no funcionó?». El chico tragó saliva. «Lo pusieron en la torreta, pa' que nadie la agarrara». Miró el objeto en el suelo. «Pero ya no manda señal». La información cayó como una piedra en la garganta del teniente. Si el dispositivo ya no enviaba señal, podía significar dos cosas. 1. La carga nunca estuvo activa. 2. La carga ya se había activado y estaba retardada. Lo segundo era lo que preocupaba. «Delta, dime que no ves incremento térmico en cabina», pidió R7. Delta 3 revisó, ajustó, volvió a revisar. «Térmico estable, pero hay un punto caliente. En la base de la torreta, pequeño». R7 cerró la mano. «Eso es un retardador casero». Bravo 2 exhaló por la nariz. «¿Tiempo estimado?». «Imposible saberlo», respondió R7. «Cuando usan componentes reciclados, pueden ser 10 segundos o 10 minutos». El chico avanzó medio paso, temblando. Yo no quería». Miró hacia el blindado como si le hablara a alguien atrapado adentro. «Les dije que no, que ya estaba mal,
que la señal no jalaba. R7 lo cortó. «Quieto ahí». El joven levantó las manos. «No me queda nada. Ellos están muertos. Todos». Delta 5 murmuró. «Mi teniente, no hay firmas dentro del blindado». R7 no celebró ese dato, porque significaba que todas las firmas habían caído antes de que la carga terminara de activarse. Bravo 1 apretó el fusil. «Mi teniente, si la carga truena, nos agarra de lleno en la bajada». «Lo sé», respondió R7. «Pausa mínima. Fénix, preparen retirada de 10 metros, manteniendo visual». La línea retrocedió despacio, con el polvo subiendo como un velo. El muchacho se quedó donde estaba, sin moverse, sin huir. «¿Y él?», preguntó Alfa 3. R7 no contestó de inmediato. Estaba midiendo todo: el viento, el olor a diésel, el calor en la torreta. El chico respiró hondo. «No, no iban a hacerlo yo». Se señaló a sí mismo con el pulgar. «Yo solo llevaba la pieza». R7 sintió un escalofrío leve. «¿Qué pieza?». El chico respondió con una honestidad que dolía. «La parte que faltaba». Hubo un silencio tan profundo que parecía absorber la luz. Águila Sombra rompió esa calma. «Mi teniente, el punto caliente en la torreta está creciendo». R7 levantó el puño. «Fénix, repliegue inmediato. Ya». Y justo cuando todos comenzaron a moverse, el blindado hizo un ruidito seco, casi un chasquido interno, como cuando un resorte viejo finalmente cede. El chasquido fue tan pequeño que, por un instante, nadie supo si realmente había ocurrido. Un clic seco, metálico, casi tímido. El tipo de sonido que en cualquier otro contexto pasaría desapercibido, pero que en una madrugada cargada de pólvora significaba peligro inminente. El teniente R7 no esperó confirmación. «Repliegue total. 10 metros. Ya». Las botas se hundieron en la tierra húmeda. El polvo se levantó en lenguas cortas. Los operadores descendieron medio nivel de ladera, cada uno manteniendo el fusil hacia adelante sin perder ángulo. El muchacho quedó solo, a 3 metros del monstruo. No se movió. No corrió. Solo bajó la cabeza como si aceptara un destino que no le pertenecía. Delta 3 gritó: «¡Incremento térmico súbito!». R7 ya lo sabía. El aire había cambiado, cargado de un olor amargo, eléctrico, mezcla de metal y calor comprimido. Y entonces el blindado estalló. La detonación no fue grande, no fue espectacular, fue concentrada, la clase de explosión hecha para reventar hacia adentro, no hacia afuera. Un golpe seco, potente, que levantó la torreta apenas unos centímetros y la dejó caer como un martillazo. Una nube de polvo oscuro salió disparada por las rendijas. La lámina se abombó hacia afuera. Se escuchó un gemido metálico, como si el vehículo expirara. El muchacho salió lanzado de espaldas. Su cuerpo cayó contra la tierra en un movimiento torpe, sin control. No gritó. No tuvo tiempo. Alfa 2 murmuró: «Mi teniente». «Aguarden», ordenó R7. «No avancen todavía». El eco de la explosión se expandió por los cerros, rebotando 2, 3 veces hasta apagarse lentamente. Los perros de la zona empezaron a ladrar de nuevo, pero a distancia. El viento sopló desde el norte, trayendo polvo caliente. En la tiendita, Rosa abrazó a su hija tan fuerte que los nudillos le palidecieron. El golpe había retumbado como un trueno enterrado. La niña lloró en silencio. Rosa la cubrió con un trapo, sin atreverse a mirar hacia afuera. Águila Sombra reportó: «Mi teniente, ya no hay firmas dentro del blindado. Todo está apagado». «Copiado», respondió R7. Le temblaron los dedos un instante, apenas perceptible. Después se calmó. «Bravo, avance lento. Alfa, cubran flanco». Los operadores subieron por la ladera con pasos cortos, silenciosos. Cada hoja pisada sonaba más fuerte de lo normal. El aire olía a metal quemado. El muchacho estaba boca arriba. Respiraba. Pero su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire le costara demasiado. Cuando vio a Fénix 12 acercarse, trató de mover una mano. No pudo. Bravo 1 se agachó para verlo mejor. «¿Está consciente?» R7 lo detuvo con un gesto. «No lo toquen. Revisen entorno primero».
Delta 3 escaneó con térmico. Negativo, explosivos secundarios. Cabina estable. R7 finalmente asintió. Alfa 4, acércate. Con calma. El operador se movió como si caminara entre cristales. Tocó el pulso del chico. Saturación baja. Pero vive. El joven abrió un ojo, apenas. Miró a R7 como si lo reconociera, o como si lo hubiera estado esperando. Yo no quería... Las palabras salieron rotas. Me usaron... Nomás llevaba... La parte... R7 se arrodilló cerca, sin bajar el fusil. ¿Quién te ordenó traerlo? El chico tragó saliva, y un hilo de polvo le cayó sobre la boca. El zurdo dijo que... Si no lo llevaba... Su voz se quebró. Me quebraban a mí. Alfa 1 bajó la mirada. No por lástima. Por la contundencia de lo que significaba. La célula del convoy no solo estaba rota hacia afuera, sino que se traicionaba por dentro. Águila Sombra interrumpió. Mi teniente. Movimiento al oeste. No armado. R7 levantó la vista. ¿Cuántos? 1. ¿Sombra térmica clara? Sí. Pausa. Parece... una mujer. El teniente sintió cómo la madrugada se tensaba otra vez. El convoy podría estar acabado, pero la zona rural nunca deja de lanzar sorpresas. Fénix, ordenó. Línea defensiva. Movimiento suave. Sin disparos. Mientras se reacomodaban, el muchacho, aún tirado en el suelo, dijo con voz apenas audible. No es de ellos. Pausó. Respiró hondo. Es... de las casas. R7 apretó los labios. Una civil, en medio del cerco, caminando hacia un campo minado invisible. La sombra apareció entre los árboles, y la noche, otra vez, contuvo la respiración. La sombra avanzaba despacio, tan despacio que parecía flotar entre los mezquites. No venía agachada, no venía corriendo, venía caminando, como si no supiera que estaba entrando a la zona más peligrosa del cerco. El teniente R7 alzó la mano en un gesto seco. Fénix, alto, línea estable. Nadie movió un dedo. Águila Sombra murmuró por radio. Confirmo, femenina, ropa de casa, no trae arma visible. R7 apretó la mandíbula. Una civil en la brecha, justo cuando la detonación acababa de liberar polvo, tensión y fragmentos invisibles. Era lo peor que podía pasar. Bravo 3 susurró. ¿De dónde viene? R7 respondió sin quitar el ojo del visor. ¿De dónde vienen todos a esta hora? De la necesidad. A unos metros atrás el muchacho herido en el suelo abrió los ojos apenas. Es de aquí. Vive por el arroyo. Alfa 4 volvió la vista hacia él. ¿Qué hace afuera? El joven respiró con dificultad. Buscaba a su hijo. R7 sintió un golpe frío en el pecho. En tierra caliente la palabra hijo atraviesa cualquier blindaje. La mujer finalmente salió de entre los árboles. Era pequeña, delgada, con una blusa de algodón gris cubierta de polvo. Tenía la mirada fija en el camino, como si nada más existiera alrededor. No levantó las manos. No habló. No mostró miedo. Era peor, porque significaba que no alcanzaba a entender dónde estaba parada. Alfa 2 murmuró. Mi teniente, si sigue 3 pasos más entra directo al punto de fragmentación. R7 calculó rápido. El blindado recién detonado todavía soltaba calor. La tierra podía tener lámina suelta. El campo podría esconder restos del retardador. Y sobre todo, había sicarios dispersos que quizá aún respiraban entre la maleza. Bravo. Ángulo bajo. Alfa. Neutral visual. Nadie dispara. Su voz era un hilo de acero. La mujer dio un paso más. Se detuvo. Miró a la derecha, hacia un punto donde el polvo todavía flotaba en suspensión. Luego alzó la voz, apenas. ¿Mateo? Era un llamado de madre, no de miedo, no de guerra, de esos llamados que hacen que incluso las balas contengan el aliento. Bravo. 1 cerró los ojos un instante, como si la palabra lo hubiera golpeado. R7 respiró por la nariz, profundo, ordenando al cuerpo no reaccionar con emoción. Aéreo, susurró. Dime si ves movimiento en esa zona. Águila Sombra respondió. Negativo. Sin firmas. Pero el polvo no me deja ver todo. La mujer dio 2 pasos más y entonces se detuvo en seco. Había visto algo. Algo en el suelo. Algo que la hizo llevarse una mano a la boca.
R7 tensó la mira. Delta, ¿visual? Delta 3 ajustó el ángulo. Hay una mochila, a 10 metros, pequeña. R7 sintió un latigazo en la espalda. ¿Mochila? Sí, mi teniente. Color azul, de niño. El aire se volvió una piedra. La mujer avanzó hacia ella sin ver ni escuchar nada más. Sus pasos pasaban entre fragmentos, sobre tierra removida, sobre marcas que un civil nunca debería pisar. Bravo 2 dio un paso involuntario hacia adelante. R7 lo frenó con un gesto corto. No rompan línea. No sabemos si ese punto está limpio. La mujer se inclinó sobre la mochila. La abrió con manos temblorosas. Alfa 4 contuvo el aliento. Bravo 1 también. La mujer sacó algo pequeño. Una libreta con una portada rota, manchada de tierra. La apretó contra el pecho. Y entonces, por primera vez, su voz se quebró. ¿Dónde estás, mi niño? Ese quiebre atravesó la loma. Incluso los perros dejaron de ladrar. R7 tragó saliva. Sabía que debía intervenir, pero también sabía que un paso mal dado podía volar otra carga escondida o activar a un sobreviviente oculto. Alfa, ordenó bajo, firme. Lento, sin ruido, sin armas arriba. Vayan por ella. Alfa avanzó como si caminara sobre cristales rotos. La mujer no se había dado cuenta aún de que estaba rodeada. Seguía mirando la libreta, presionándola contra el corazón como si fuera un salvavidas. Delta 5 de pronto tensó la voz. Mi teniente, ¿qué ves? Detrás del tronco grande, 2 firmas pequeñas. Pausa dura. No son adultos. R7 sintió que la madrugada se partía en 2. ¿Niños? Sí, mi teniente. 2. La mujer, como si hubiera escuchado un murmullo que no existía, levantó la cabeza hacia ese tronco. Y del otro lado, algo, o alguien, se movió. Un susurro, un gemido, un sonido demasiado chico para esta guerra. La mujer dejó caer la libreta. Y la noche, por tercera vez, dejó de respirar. La madrugada rota que había empezado con motores, ráfagas y polvo, ahora estaba suspendida sobre un susurro. Los 2 niños detrás del tronco. La mujer, la madre, dio un paso hacia ellos, pero Alfa 1 la alcanzó primero, moviéndose como sombra controlada, sin levantar arma, sin brusquedad. Señora, tranquila, dijo el operador. La voz apenas un hilo. No avance. Aquí estamos. Ella no respondió. Solo extendió la mano, como si pudiera jalar a sus hijos desde lejos. Detrás del tronco, 2 figuras pequeñas se hicieron visibles. Un niño de unos 8 años. Una niña más pequeña, cubierta de polvo hasta las pestañas. Los 2 se abrazaban, temblando sin ruido. R7 bajó el fusil 1 centímetro. Un gesto mínimo, pero suficiente para que toda la línea entendiera que la prioridad había cambiado. Alfa, extracción civil. Bravo, cubran norte. Delta, térmico continuo. No quiero sorpresas. Los operadores se desplegaron sin romper la calma. Cada paso era medido para no activar restos calientes de la detonación. La mujer por fin soltó un sollozo bajo cuando vio a los niños salir del tronco. El niño mayor abrió los brazos. ¡Mamá! Ella corrió hacia ellos, pero Alfa 2 la detuvo con suavidad, marcando la ruta segura entre fragmentos. 3 metros más a la derecha, una placa semienterrada todavía despedía calor. 2 metros a la izquierda, el terreno seguía suelto por la onda expansiva. La mujer abrazó a sus hijos, con fuerza, sin palabras. La niña escondió la cara en su cuello. El niño la apretó como si temiera que el monte mismo pudiera arrebatárselos. El muchacho herido, el halcón, el mensajero, el que traía la parte, miró la escena con una expresión que mezclaba alivio y cansancio. R7 se acercó a él. ¿Qué iban a hacer con los niños?, preguntó. El joven negó con la cabeza. Nada. Ellos nomás estaban ahí cuando empezó todo. Se escondieron. Pausa. Los otros no los vieron. R7 lo miró con una seriedad seca. ¿Tú tampoco? El chico tragó saliva. Yo tampoco. No había gloria en esa respuesta. Solo una verdad sencilla y dura. A veces, incluso entre monstruos, queda un hilo delgado de humanidad. Alfa 4 anunció. Civiles seguros. Bravo 3 añadió. Convoy. Todas las firmas neutralizadas. Delta cerró. Terreno estable.
sin cargas secundarias. R7 respiró hondo. La madrugada ya empujaba su primera luz. Ese tono rojizo, casi anaranjado, que cae sobre los cerros después de una noche de fuego. Igual que en el comienzo. Mismo polvo. Mismo silencio. Pero ahora con una grieta emocional que no se va fácil. Fénix, dijo R7. Cerco final. Preparar extracción de blindados. Los operadores se movieron como engranes fríos. Tomaron fotos, registraron coordenadas, clasificaron placas. Los monstruos, esos gigantes improvisados, ahora eran solo chatarra caliente, símbolos torcidos de un poder que no había logrado escapar del cerco. La mujer se acercó a R7. No pidió nada. No agradeció. Solo dijo, «Yo nomás quiero irme a mi casa». R7 asintió. La acompañamos. Caminaron por la brecha, flanqueados por la línea que mantenía armas bajas pero alerta. Los niños iban agarrados de la blusa de su madre, como dos sombras pequeñas que no querían separarse. Cuando llegaron a la entrada del arroyo, la mujer se detuvo. Miró a los marinos. Miró la libreta azul que llevaba apretada en la mano. Y dijo, «Aquí, siempre pasa algo, siempre. Pero nadie dice nada». R7 no respondió. No había nada que decir. A veces, la única verdad en estas tierras es el silencio. La mujer se perdió entre los árboles con sus hijos. Los perros del rancho volvieron a ladrar. Y el viento movió el polvo, dispersando en segundos lo que había sido una noche de acero, miedo y resistencia. Fénix 12 inició el retorno. Lentos, firmes. La operación cerraba con un mensaje que no necesitaba comunicarse por radio. Aquí, el Estado sí puede entrar. Pero la tierra siempre cobra algo a cambio. La primera luz del día cayó sobre la carretera, sobre los monstruos inmóviles, sobre las huellas, sobre el silencio. Un silencio pesado. Mexicano, real, que queda para siempre. Fin de la crónica. Operativo Charapendo. Gracias por acompañar esta serie táctica.